El día de hoy, hermanos y amigos, continuamos con la serie, la primera carta que el apóstol Pablo envía al joven Timoteo. Y al leer el pasaje que correspondía al día de hoy, allí una de las razones por las cuales nosotros no debemos llegar a pensar o creer por ninguna manera que por ser una carta pastoral, que de hecho es el título de esta serie, las cartas pastorales, llegar a pensar y decir, bueno, yo no soy pastor, yo no soy ministro, no soy predicador, así que esta carta o este sermón no tiene nada que ver conmigo. Pero hermano, no cometamos este error. ¿Por qué razón? Porque cuando vemos una carta pastoral como esta y como la que veremos luego, nos damos cuenta que aunque se le habla a un ministro, las verdades que se defienden, las demandas dadas, son demandas que todo creyente, quizás ya no con un mismo nivel de responsabilidad, pero tiene ese mismo llamado a predicar la verdad, a defender la verdad del Evangelio, a pelear la buena batalla, y como veremos esta mañana, incluso a experimentar la verdad del Evangelio. Pero antes de comenzar, quisiera hablar de algo que de hecho es algo cotidiano, algo que de hecho quizás sea tema de discusión en sus hogares. A que me refiero es al tema del sostén, o sea, ¿quién es el que sostiene a la casa o el hogar? Normalmente las parejas pelean y dicen, bueno, es que yo gano más que tú, así que yo tengo, digamos, eh, autoridad o mis peticiones deben ser escuchadas. Y cuando hablamos del sostén o de lo que mantiene la familia, hablamos de la persona que mantiene la familia no solamente de manera económica, sino también de manera física, de manera emocional. Y normalmente, bíblicamente, el que sostiene a la familia es el padre. Pero hoy en día vemos a la sociedad y vemos una distorsión total. A veces, por X circunstancias, la madre tiene que tomar el lugar del padre, que toma las riendas de un hogar y debe ser el sostén, o sea, lo que mantiene, lo que da apoyo al hogar. Imagínese usted por un momento un hogar sin sostén. O imagínese una casa sin fundamentos. Imagínese una casa o al menos un edificio como este sin columnas. De seguro es imaginable, porque si no hay columnas o no hay bases, sencillamente no hay nada, simplemente hay ruinas, hay escombros. Pues hermanos y amigos, si es importante el sostén o el apoyo o lo que mantiene la estabilidad de un hogar, la estabilidad económica y social de un país, entonces cuánto más no será importante esta realidad en la vida cristiana, en nuestra vida como cristianos. ¿Qué es lo que sostiene tu profesión de fe? Hermano, ¿qué es lo que sostiene el ministerio? ¿Qué es lo que sostiene y mantiene al ministro? Normalmente nosotros podemos llegar a decir, bueno, Cristo es el que me sostiene. Cristo es mi apoyo. Pero hermano, lo que veremos en esta mañana es que a aquellos cuyo Cristo es su verdadero sostén y apoyo, ellos serán fortalecidos. Ellos serán consolados. Ellos serán ayudados por la gracia del Señor. Esta mañana veremos cuál es el sostén del ministro. Y de hecho ese es el título de este sermón, de este dominical, el sostén del ministro. Pero recuerden, hermano, no simplemente hablamos de un pastor, de un predicador, no, hablamos incluso también de la vida del cristiano, de nuestra vida como cristiano. ¿Qué es lo que sostiene? ¿Cuál es el fundamento de nuestra vida como cristiano? Para entrar la primera estructura, comenzar a desglosar el pasaje, quisiera que entendiera que las palabras aquí dichas no son simplemente palabras, son palabras experimentadas, son palabras vividas. Por lo que cuando se nos manda o se nos pide a lo de la palabra meditar en cuál es mi sostén o cuál es el apoyo, el fundamento de mi profesión de fe,
quisiera que examináramos esto a la luz de la autopraxis, o sea, de la parte práctica de la verdad adquirida, no de la parte teórica. Y las divisiones de este sermón son 3, recordando que vamos a estar de versículo 2 hasta el versículo 20 del capítulo 1 de 1 de Timoteo. Primera división, la fuerza del ministro, del 12 al 14. La fuerza del ministro. Segunda división, el mensaje del verdadero ministro, del 15 al 17. Y por último, la comisión del ministro, del 18 al 20. Vamos a leer versículo 2 al 14, la fuerza del ministro. Pablo dice al joven Timoteo: y doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. La fuerza del ministro. Yo no sé si a usted le pasaba esto cuando era pequeño, al menos se asistió a una iglesia cristiana. Pero cuando yo era pequeño, yo nací más o menos de los 7 años, iba con mi mamá a la iglesia y había un pastor, un ministro. Y este hombre era el pastor Trujillo, no sé si usted lo llegó a conocer, pero si lo conoció, entenderá estas palabras. Usted lo veía a ese hombre, a ese varón, y no sé, había como una expectativa de qué es lo que va a decir, de qué es lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque su físico, su aspecto, inspiraba mucha fortaleza, mucha firmeza. No, quizás no era por lo grande o por lo musculoso, no, era por su carácter, por su forma de ser, por sus palabras. Y de alguna manera desde pequeño yo cuando veía a ese ministro o a ese predicador, a ese pastor, yo siendo niño pensé y decía, yo quiero ser como él, yo quisiera ser como él. De hecho, a veces decía, bueno, yo quiero ser pastor. Recuerda, era niño. Pero ¿por qué deseaba eso? Lo deseaba porque yo veía a ese hombre y yo lo veía como, o sea, Superman, quizás como un Superman o como un Iron Man, impresionante, poderoso. Y quizás Timoteo, siendo joven, también veía al apóstol Pablo cuando estaba cerca de él y decía, yo quiero ser como él. Quiero ser como él. Siempre las personas a veces siguen a personas porque anhelan ser como él. Quizás tiene mucha fama, riquezas, posesiones, carisma. Pero lo que hago referencia, hermano, es que normalmente la iglesia, cuando ve el pastor, piensa, ese es un hombre fuerte, ese es una roca, es inconmovible. Pero ¿sabe algo? Cuando leemos el pasaje, este primer pasaje de la primera carta que Pablo envía a Timoteo, ¿sabe qué dice Pablo? Pablo dice, yo doy gracias al que me fortaleció. Se da cuenta la fortaleza, la firmeza del ministro, del verdadero ministro, no está en él. ¿Está en quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor. La fortaleza, el apoyo, la fuerza no viene del ministro, viene del Señor, de Cristo Jesús. Y es aquí, hermanos, donde hablo del sostén del ministerio, del ministro. Cristo, y solamente Cristo es la base sobre la cual aquellos que han sido realmente llamados trabajan. ¿Pero por qué? Porque entienden y saben de que no son nada y que son débiles. Hay debilidad en su ser. Una vez escuché un predicador hablando acerca de que Dios siembra debilidad en nosotros. Y él habla, quizás muchas veces los cristianos admiran y dicen, bueno, el principio de los predicadores, Spurgeon o Sproul o MacArthur,
y comienzan a decir son hombres impresionantes, son hombres increíbles. Pero este hombre decía, esos hombres que usted ve fuertes, ¿sabe cómo se ven ellos mismos? Así mismo como se ven débiles, sin fuerzas, con debilidades. Y precisamente esa actitud, ese pensamiento es lo que los lleva realmente a depender de la gracia del Señor. Y como dice la palabra del Señor, el poder de Dios se magnifica y se perfecciona en su debilidad. Así que Pablo no va a hacer lo que estos hombres, recuerdan el domingo pasado, estos que se han creído o se han hecho doctores de la ley, quieren verse, no sé, como los intelectos, como los superintelectuales, como los grandes de la iglesia de Éfeso. No, Pablo no pretende hacer esto. Pablo, de hecho, declara y dice a Timoteo, yo doy gracias, Timoteo. ¿Por qué, Timoteo? Porque lo que yo he hecho, lo que he logrado, no es por mi propia fuerza, es porque alguien mayor me ha fortalecido. Alguien mayor es mi sostén, es el que me sostiene, Timoteo. Y Pablo sigue diciendo, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo aquí habla de que la fortaleza, el apoyo de su ministerio es completo. Pablo dice, mas la gracia de nuestro Señor fue abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo dice esto? Pablo dice, Cristo fue el que me salvó y Cristo fue el que me llamó al ministerio. Todo proviene de Él. Y ahí donde dice, porque me tuvo por fiel. Pablo lo que está diciendo es, por medio del Espíritu Santo, yo creí a la verdad de Dios, al Evangelio. Y luego Cristo, teniéndome por fiel, o sea, como acto para el llamado especial, y de hecho, es un llamado que todo creyente recibe, un llamado al servicio. Quizás Dios te ha llamado a ti a la predicación, quizás no, puede decir otro llamado, estamos llamados visibles o invisibles, pero son llamados de Dios. Así que Pablo dice que para poder recibir el llamado al ministerio y ser llamado por Dios, primero tiene que haber fe, una fe verdadera, salvífica. Primero tiene que haber creído en Cristo. Pablo dice, yo habiendo creído en Cristo, Dios me tuvo por fiel, Cristo me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Pablo le recuerda a Timoteo por qué él estaba ahí, por qué él estaba hablando, por qué él está demandando a que defendiera la verdad del Evangelio. Y es porque Cristo me puso en ese ministerio, me puso en este servicio. Y Pablo, pusimos versículos, coloca a la vista de todos lo que él realmente es. O mejor dicho, lo que él antes era. Quizás a veces escuchamos al apóstol Pablo, hay muchas cartas del apóstol Pablo, y de hecho alguien me decía, no era cristiano, y me dice, pero cónchale, ¿ustedes por qué hablan tanto del apóstol Pablo? O sea, al apóstol Pablo, ¿qué hay con él? O sea, ¿qué hay de especial con él? ¿Qué hablan tanto de él? Y yo le expliqué, bueno, hay muchas cartas que él escribió, usado por el Señor para predicar el evangelio a los gentiles. El poder de Dios se magnificó en su debilidad, en su bajeza. ¿Por qué? Porque quizás, bueno, si el apóstol Pablo, el hombre del Señor, el ministro, el ejemplo a seguir, pero recordemos de dónde fue sacado. Recordemos de dónde fue llamado. Y la razón por la cual debemos recordar esto es para recordar el poder de la gracia de Dios, su omnipotencia. Hermanos, nosotros a veces vivimos, no sé, una vida con falta de gozo, con muchos temores, con muchas aflicciones, con mucho estrés, muchas preocupaciones. Vivimos como que si Dios se hubiese bajado del trono y ya nadie estuviera ahí sentado. Pablo entendía, y lo entendía de manera experimental, el poder, la omnipotencia de la gracia de Dios. Por eso él dice, Pablo, yo antes era un blasfemo, versículo 13, era perseguidor y además injuriador. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Pero yo fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. ¿A qué se parece esto?
Se parece a los que él comentó el pasaje anterior acerca de los que se creían maestros de la ley. Y Pablo dice, versículo 7, sin entender ni lo que hablaban ni lo que afirmaban. Incredulidad total, necedad total, ceguera total. Y Pablo dice, yo me encontraba como ellos, Timoteo. Timoteo, yo no era cualquier pecador, yo era el vil pecador. Por eso Pablo dice, yo soy el primero de los pecadores. Pablo dice aquí, yo era un blasfemo. La palabra blasfemo sería la palabra blasfemia. Y la palabra blasfemia habla de hablar en contra de Dios. Pablo, neciamente y ciego en su momento, habla en contra de la verdad que ahora defiende. Era un blasfemo. Luego dice, yo era un perseguidor. O sea, no simplemente hablaba en contra de Dios. No, yo perseguía. O sea, con un anhelo o con un fervor intenso por aquellos que seguían a Cristo. Recordamos, Hechos. Pablo era perseguidor de la iglesia. Mientras algunos religiosos de ese tiempo simplemente acusaban y señalaban, Pablo, en ese tiempo llamado Saulo, tomó las armas celosamente para defender la religión judía. Pablo dice, pero fui recibido a misericordia. Esta palabra pero, o la palabra sin embargo, siempre habla como que digamos de la respuesta de la gracia de Dios ante un pecado. Y es donde dice Pablo, mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante en fe y amor que es en Cristo Jesús. Pablo dice, la gracia de Dios es mayor. Es mayor, hermano y amigo, es mayor. Y ahí es donde me refiero a que si el Evangelio es experimental en nuestra vida. Quizás a veces nos equivocamos pensando que el Evangelio es para aquel no creyente, para aquel que no ha creído en el Evangelio, y no. El Evangelio es una necesidad de aquel que no ha creído, pero también de aquel que ha creído en el Señor. El Evangelio, Cristo, debe ser experimental en nuestra vida. Debe estar en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestros estudios. En todo lugar debemos practicar la presencia de Jesús en nosotros. Si recuerdas el Evangelio, si experimentas el Evangelio, entonces serás fortalecido. Entonces seremos animados. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, la fuerza del ministro es Cristo, es el Evangelio. Y cuando vemos esto, hermano, entonces entendemos por qué el apóstol Pablo le dice a Timoteo tantas veces, le dice, defiende, pelea por la verdad del Evangelio, Timoteo. Hermano, no se trata simplemente de algo que cargamos. Se trata de algo en lo cual nuestra fe está fundamentada. Debe ser parte de nosotros. Pablo le quiere hacer ver a Timoteo la importancia de esta verdad. Y ahí es donde entendemos entonces cuando Pablo le dice, Timoteo pelea. Timoteo recuerda. Timoteo restringe a los falsos ministros, Timoteo. Hermanos, la verdad, el Evangelio, es más importante de lo que nosotros creemos o pensamos. Todo lo referente a la vida cristiana, todo lo referente a Cristo y a la vida que Cristo espera que vivamos, depende del Evangelio. Al punto que ya el pasaje que viene, Pablo sigue hablando del Evangelio. Vayamos a él. Segunda división, el mensaje del verdadero ministro. Del versículo 15 hasta el versículo 17. El apóstol Pablo dice a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí, el primero toda su clemencia, para ejemplo de lo que habrían de creer en él para vida eterna.
Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Segunda división, el mensaje del verdadero ministro. En estos versículos vamos a hallar tres cualidades distintivas del verdadero mensaje, del mensaje del verdadero ministro. Con la palabra verdadero, porque recordemos de que hay un problema, una situación bastante delicada en la iglesia de Éfeso, donde habían personas quienes se llamaban ministros, predicadores o apóstoles o pastores enviados por Dios. Así que el mensaje del verdadero ministro tiene tres cualidades. La primera de ellas es, versículo 15, es cristocéntrica. El mensaje de todo ministro es cristocéntrico. Pablo lo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Pablo habla de la dignidad, habla de lo fiel que es este mensaje. ¿Pero por qué? Porque este mensaje es el Evangelio, es Cristo mismo. Dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pablo no pretende exaltarse a sí mismo, presentarse a Timoteo o a la audiencia, no. Pablo lo que pretendía y buscaba siempre era presentar a Cristo. Todo era para la gloria de Cristo. El mensaje del verdadero ministro debe ser cristocéntrico. Si usted es un predicador y comienza a hablar de él, de lo que hizo ayer, de lo que hizo, lo que piensa hacer mañana, de lo que experimentó, de lo que soñó, de lo que vio, eso no es un verdadero mensaje. Y tristemente, quizás incluso no es un verdadero ministro. El verdadero ministro, el verdadero predicador entiende que si la palabra de Dios es cristocéntrica, o sea, si la palabra de Dios de comienzo a fin apunta a Cristo, entonces su mensaje también debe ser igual, apuntar a Cristo. Segunda cualidad, el mensaje del verdadero ministro es experimental. Lo vemos en el versículo 15, segunda parte, donde Pablo dice, de los cuales, se da cuenta, Pablo dice, el mensaje, el evangelio, cristocéntrico es el evangelio. Pero luego dice, de los cuales, ahora, luego de haber apuntado a Cristo, ahora habla de él y dice, de los cuales yo soy el primero. Luego dice, versículo 16, mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí que toda su clemencia y su gracia, para ejemplos que habrían de creer para vida eterna. La predicación del verdadero ministro va a ser experimental. El mensaje del verdadero ministro es un mensaje que él vive, que él experimenta. Esto se hablaba hace un tiempo acerca de que la verdadera predicación es aquella que predica a la mente y al corazón de la audiencia. Pero que antes ese mensaje tuvo que haber llegado a la mente del predicador y también a su corazón. ¿Por qué el corazón es tan importante? Porque con la mente se entiende, pero con el corazón se vive, se experimenta la verdad. Y Pablo, con sus palabras, nos hace ver esto. Él no habla de un evangelio que no había vivido, que no había experimentado. No, él no es como quizás los comerciantes, los zapateros te dicen, no, tus zapatos son los mejores. Póntelos, ¿no? Y me quedan bien. No, sí, perfecto, te quedan bien. No, porque me queda un poquito apretado. No importa, te quedan bien, son los mejores. Tranquilo. Hablan de algo que no experimentan. De hecho, seguramente esos zapatos, si ellos compran en otra tienda. O como el que dice, pone esta crema y se te va a quitar todas las arrugas. Normalmente no es algo que ellos experimentan. Pero el Evangelio ha de ser experimentado. La palabra de Dios habrá de ser experimentada por aquellos que son verdaderos ministros de Dios. Si usted dice, no, pues yo tengo luchas con eso. Sí, todos tenemos luchas con eso. Es una batalla. De hecho, Pablo lo dice, lo que yo quiero hacer, no lo puedo hacer. Pablo luchaba con eso. Pero Pablo recordemos que dice en el 12, Cristo me fortaleció. Cristo es mi ayudador. Así que Pablo era un hombre que experimentó la verdad de Dios. Tercera cualidad, versículo 17. El mensaje del verdadero ministro es un mensaje
cuyo fin es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. No busca enaltecerse, no busca fama, no busca reconocimiento. Si busca que alguien sea reconocido, que sea exaltado es Dios, no solamente Dios. Y Pablo lo hace en el versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recordemos, algunos querían ser doctores de la ley, pero para buscar su propia gloria. Y Pablo, el verdadero ministro, aquí que ha sido llamado por Dios, ha recibido de parte de Dios un amor y una pasión por su gloria. Por su gloria, hermano. Hace un tiempo, como hace un mes, escuché hablar de un pastor acerca de otra persona que iba a hacer, no sé, dar un cargo, creo que de una organización cristiana. Y lo interesante de lo que él hablaba y lo que yo pensaba, claro, ellos hablaban, yo nada más escuchaba, es que él comentaba y decía, a este hombre se le dijo, hay una actividad en la iglesia, vamos a aprovechar, vamos a ponerte, vamos a nombrarte ante la iglesia. Y él dijo, no, pero vamos a aprovechar porque tu hija está mal, quizás va a estar mucho peor, muchísimo peor el año que viene, vamos a hacerlo ahora. No, yo quiero que salga en enero, el año que viene, quiero que me colocan una banda, quiero que el ministro tal, el otro pastor, el apóstol tal, también quiero que esté ahí, quiero que sea en grande, quiero que sea bien hecho, o sea, que se haga bien. Este hombre se engañó a sí mismo. Él quería enaltecerse a sí mismo. Estaba buscando su propia gloria, no la gloria de Dios. ¿Sabe qué pasó? Claro, el pastor comentaba y decía, mira, eso fue un desastre. Habían nada más 3 personas sentadas. Los que él invitó no llegaron. La banda que le colocaron, una cosa que nunca se había hecho, pero quiso su banda, se la colocaron 3 veces al revés, a cada momento, a cada instante. Mira, eso fue un desastre. ¿Qué pasó? Fue humillado y avergonzado. ¿Por qué? Porque él buscó enaltecerse a sí mismo. Es bíblico. El Señor le dice, ten cuidado donde te sientas. No te vayas a sentarte primero, no sea aquel que te invitó y luego te mande al último lugar, porque ese puesto no era para ti. La actitud del creyente, nuestra actitud, hermano, siempre es una actitud humilde. Siempre. ¿Te dan algún tipo de cargo, alguna responsabilidad en la iglesia o fuera de ella? Recuerda, cuanto más tengo, más humilde tengo que ser. ¿Pero por qué? Porque somos administradores. Solamente somos eso. El apóstol Pablo nunca lo olvidó. El apóstol Pablo, ¿cuántas iglesias no fundó? ¿A cuántas personas no predicó el evangelio? De hecho, predicó en la casa del César. Y mucha gente ahí creyó por su predicación. Y aún así siempre vemos una actitud de humildad en el apóstol Pablo. Y hoy en día aquellos que se dicen ser apóstoles son una antítesis de lo que realmente es un verdadero ministro de Dios. Son orgullosos, altivos. Así que hermanos, recordemos en el Señor que todo y todo debe ser para la gloria de Dios, para la honra y gloria de su nombre. Pablo luego ahora habla de la comisión del ministro, versículo 10 del 18 hasta el versículo 20. Y aquí en esta parte hemos de tomar en cuenta que hay un cambio drástico. Pablo primero habló de Cristo, del Evangelio, luego habló de lo que él vivió, experimentó, o sea, la gracia de Dios me rescató, me salvó. Ahora Pablo va a hablar acerca de la comisión que se le encomendó al joven ministro, a Timoteo. Pablo dice en el versículo 18, este mandamiento, dijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías pasadas, en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Pero ¿de qué manera lo voy a hacer? Pablo dice a Timoteo, manteniendo la fe y buena conciencia, la cual, desechando algunos, naufragaron en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quien entrega Satanás para que aprendan a no blasfemar.
el apóstol Pablo le dice a Timoteo este mandamiento: hijo Timoteo, te encargo. Siempre hay un énfasis ahí. Pablo dijo: Timoteo, recuerda. Timoteo, entiende. Y lo que vemos en esta tercera división son dos cosas. Primero, vemos la base de la comisión. La base de la comisión. Y segundo, veremos cuál es esa comisión. O sea, qué Pablo le está pidiendo a Timoteo que haga. Pablo cuando dice: este mandamiento te encargo, hijo Timoteo, para que conforme, se da cuenta la palabra conforme a las profecías pasadas en cuanto a ti, milites por ella en la buena milicia. Pablo que dice a Timoteo: Timoteo, recuerda tu comisión, pero entendiendo de dónde nace, de dónde viene. Aquí Pablo le dice a Timoteo que acerca de unas profecías pasadas, y esto lo que está hablando es de ese sentir, no de esa pasión y amor que Dios colocó en el corazón de Timoteo, pero también habla de quizás algún tipo de sueños o revelaciones en ese tiempo que afirmaban o testificaban de que Timoteo había sido llamado para la obra del ministerio, o sea, fue llamado por Dios. Así que cuando Pablo dice a Timoteo, Timoteo, pelea, Timoteo, guárdate, Timoteo, restringe las falsas enseñanzas, le dice a Timoteo, recordando quién te ha llamado. Recuerda, Pablo dijo, versículo 12, Cristo me fortaleció, Cristo me salvó, Cristo me llamó al ministerio. Cuando Pablo hace esto, lo hace con la intención de animar a Timoteo. Porque Timoteo quizás veía a Pablo y le dijo, y quizás podía pensar: wow, Pablo, tú has logrado muchas cosas, tú eres impresionante. Y Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tú también lo puedes lograr, lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque la fuente de poder, de ayuda, de apoyo, de fortaleza es Cristo. Y Cristo Jesús a ti también te llamó. ¿Se da cuenta? Quizás a veces usted dice: no, hermano, que usted es espiritual, usted está ahí constante, sirviendo al Señor, congregándose todo el tiempo. Pero hermano, míreme a mí cómo estoy. No, hermano, se trata del hermano, del pastor, del predicador. Se trata de depender realmente de la gracia de Dios. Ese poder, esa gracia que ven otros, es un poder y una gracia que usted también puede tener. Dios no hace excepción de personas, Cristo no lo hace. Así que cuando Pablo le dice a Timoteo: este mandamiento te encargo, le dice: pero recuerda, Timoteo, quién te ha llamado. Recuerda cuál es el sostén, cuál es el apoyo, cuál es el fundamento de tu comisión, de tu llamado. Ahora, pero ¿cuál es el llamado que soberanamente Dios le ha encargado a Timoteo por medio de las palabras del apóstol Pablo? Primera comisión o llamado: pelear la buena batalla. Estas palabras, hermanos, nos recuerdan que es ser cristiano. Ser cristiano no es estar, no sé, tendido, descansando, y tener una vida de tranquilidad. No. La vida cristiana es una vida de batalla, una vida de guerra. La vida cristiana te demanda, te pide de parte del Señor tomar las armas y pelear. Pero Pablo le agrega un adjetivo a esta palabra batalla, y es que es buena batalla, es buena. No es cualquier batalla. No se trata de dar golpes o patadas, no se trata de agarrar un arma, un rifle o disparar. No. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, yo te dejé en Éfeso no para descansar, no para ser negligente o mantenerte neutral. No, te dejé para que pelees. Te dejé para que defiendas la verdad de Dios, el Evangelio. Como Pablo dice que es buena por el fin de la batalla. Es buena por la razón por la cual se pelea. Y es que si Timoteo peleaba y defendía la verdad del Evangelio, como resultado, ¿sabe qué iba a suceder en la iglesia de Éfeso? El Evangelio, el reino de Dios iba a progresar, iba a avanzar.
Entonces, cuando habla de una buena batalla, cuando Pablo habla de una buena batalla, habla de la batalla, de la defensa del Evangelio. ¿Para qué? Para el progreso del reino de Dios, para la gloria de Dios. Así que, hermano, entienda de que se nos ha mandado, se nos ha llamado a pelear, a pelear. Quizás a veces queremos vacaciones, no sé, estamos cansados. A veces pensamos, Señor, ven pronto. Pero no, el Señor todavía quiere que pelees. Toma las armas. Recuerda quién es tu sostén, quién te ha llamado a pelear. Y pelea, defiende la palabra de Dios, el Evangelio. Imagino a Timoteo un poco temeroso, con muchas dudas, recordando el contexto histórico que fue dado el domingo pasado. Timoteo estaba solo, la iglesia ya había sufrido disciplina eclesial, porque habían falsos ministros en este lugar. Y sí, Pablo le dijo a los ministros, salgan, dice el versículo 20, los entregó a Satanás. Pero recuerden, eran predicadores. Siendo predicadores, influenciaron tristemente de forma no buena, no correcta a la iglesia local. Entonces imagínense a Timoteo la tarea de depurar a la iglesia. Muchos hermanos no iban a querer la ayuda de Timoteo, lo iban a rechazar. Iban a menospreciar su ministerio. Por eso Pablo le dice a Timoteo, recuerda, Timoteo, quién te llamó. Recuerda de que has sido llamado para esto. Así que Cristo, Dios el Señor, está contigo. Pero Pablo le dice a Timoteo además, manteniendo la fe. Pablo le dice a Timoteo, guarda de la predicación del Evangelio, pero también guárdate a ti mismo. Pablo le dice a Timoteo, guarda, mantén la fe en tu corazón, en tu vida. ¿Usted se imagina Timoteo rodeado de tantas falsas doctrinas, de falsos predicadores, de falsos hermanos, de hermanos influenciados? Quizás se pudiera haber visto tentado a quizás quitarle o agregarle a la palabra de Dios, al Evangelio. Y Pablo le dice a Timoteo, no, guárdala, guárdala, guárdala en tu corazón. Y termina diciendo, y ten una buena conciencia. En este punto decía, pero buena conciencia, ¿por qué es buena? ¿Acaso la conciencia por sí misma no es buena? Porque la conciencia lo que hace es decirte cuando haces una cosa, algo mal, lo haces bien, o sea, te juzga. Bueno, hermano, la conciencia es el testigo de Dios. Es aquel que va a condenarte. Te va a condenar porque ella está ahí para decirte, oye, eso está mal, lo que hiciste no está bien. Y quizás la conciencia comienza a acusarte y decirte, esto no está bien, pero eso es lo que siente, o lo que experimenta el creyente, o cualquier persona cuando no hace la voluntad de Dios. Su conciencia lo acusa, lo persigue. O lo que cuando Pablo dice a Timoteo, ten buena conciencia, le está diciendo es, Timoteo, que tu conciencia no te acusa. Timoteo. La única manera que la conciencia de Timoteo no la acusara era haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo su palabra. Así que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, defiende la verdad, guarda la verdad, pero también obedece la verdad. Obedece. Estos llamados hermanos, no son solamente a Timoteo, hace unos años atrás, no solamente a los predicadores o ministros de nuestro tiempo, no, también es para nosotros, para su iglesia. Iglesia, el Señor te pide, te demanda, defiende la verdad, guarda la verdad y obedece la verdad de Dios. Pero termina el apóstol Pablo este pasaje, ya terminaría ya terminando el sermón, versículo 20. Pablo dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entrega Satanás para que aprendan a no blasfemar. Escuché a alguien esta semana diciendo, no entiendo, porque si Pablo viene hablando de Timoteo, de defender la verdad del Evangelio, termina hablando de estos dos personajes y dice, yo los entregué a Satanás. ¿Qué función tiene
en este pasaje, en este discurso? Bueno, el apóstol Pablo termina, hermano, con una advertencia. Termina, para nosotros el capítulo 1, termina con un letrero en rojo que dice, ten cuidado. Le dice a Timoteo, cuídate, cuídate. Entonces a veces, hermanos, olvidamos de que estamos en guerra. Es una batalla. Y el olvidar esto nos lleva a ser pasivos, a estar tranquilos, a no entender de que todo es ser visto por medio de los anteojos, de la verdad de Dios. Debemos tener una como visión bíblica. Cuando piensas hacer algo, toma en cuenta qué dice la palabra de Dios acerca de ello. La guerra es una guerra de la mente, una guerra del corazón. Es una guerra física. No se trata de disparar o tomar armas, de lanzar golpes. Se trata, hermanos, de lo que creemos. Se trata de lo que vivimos. Se trata de la mente y del corazón. Por eso Pablo dice, cuando le dice a Timoteo, guarda la fe y obedécela, le dice, de los cuales, versículo 19, algunos naufragaron en cuanto a la fe. O sea, Pablo le dice a Timoteo, defiende la verdad, guárdala, obedécela. ¿Pero por qué? Porque hay algunos que han naufragado, se han perdido. Hay quienes han dejado, se han apartado de la fe, de la verdad de Dios. Y eso, hermano, es una nota de advertencia. Cuídate, guárdate. Debemos guardarnos, hermano. Debes estar pendiente. Ya va, estoy orando como debería. Estoy leyendo la palabra de Dios. Estoy estudiando. Me estoy esforzando por congregarme. Mi corazón arde al escuchar el sermón, la palabra de Dios. Realmente mi enfoque o mi prioridad es la gloria de Dios. Hermanos, meditemos en todas estas cosas. Porque hay quienes se han apartado y han caído. Por eso la palabra del Señor dice, ten cuidado de ti, Timoteo. Cuídate. También dice su palabra. Mira y ten cuidado de que no caigas. Ten cuidado. Es una advertencia que se deja en el pasaje, último pasaje, versículo 20. Y el hermano Gilbert lo dijo, que Himeneo y Alejandro eran parte de la iglesia de Éfeso. Y cuando Pablo visitó a esta iglesia, visita no registrada, Pablo aplicó disciplina. Si aplicó disciplina a estas dos personas porque eran miembros de iglesia. Y si lo hace, tomando en cuenta el contexto literario acerca de los falsos ministros, de los falsos predicadores, entonces estos hombres habían blasfemado, habían hablado en contra de la verdad de Dios, pero ¿sabe de dónde? Desde el púlpito, desde un lugar público. Por eso Pablo tuvo que haber aplicado disciplina eclesial. Pero entonces, ¿qué nos muestra esto? Lo que nos muestra y nos revela es que cualquier persona puede caer. No importa si eres miembro, no importa si eres bautizado, no importa si eres predicador, todos debemos cuidarnos, hermanos, y guardarnos para no blasfemar, para no hablar y no vivir en contra del consejo y de la verdad de Dios. Pero termina el pasaje 20 con algo de esperanza para aquellos que se han apartado, se han alejado, aquellos que han blasfemado en contra de Dios, porque Pablo dice, los entrega a Satanás para que aprendan a no blasfemar. La forma que el apóstol Pablo aquí habla nos hace entender que Pablo disciplina, y de hecho es el fin de la disciplina eclesial, es la reconciliación del pecador, del ofensor, para con Dios. Y luego de Dios, o sea, de hacer reconciliación con Dios, luego reconciliarse con la iglesia. Vertical, horizontal. Así que Pablo lo que espera es que estos dos hombres aprendan, así como Pablo entendió y aprendió, a no blasfemar en contra de la verdad y la palabra de Dios. Así que, hermanos, debemos guardarnos de no blasfemar en contra de la verdad de Dios, no solamente de forma teórica,
o de manera doctrinal, sino también con nuestras vidas. Debemos guardarnos de ir en contra de la verdad de Dios. Quisiera terminar este sermón concluyendo con las resoluciones que este sermón o este pasaje nos deja. Primera resolución, y esta es para creyentes. Hermanos, la gracia omnipotente del Redentor es lo que te animará, es lo que te fortalecerá, porque Cristo es vuestro sostén. Hermano, la gracia omnipotente del Redentor de Cristo es lo que te animará, es lo que te va a consolar, es lo que te va a fortalecer, porque Cristo es el sostén de su iglesia. Cristo es el sostén de su pueblo. Recuerda esto y sé consolado y sé animado para que vivamos para la gloria y honra del Señor. Segunda resolución. Iglesia, celebra. Iglesia, bendice. Iglesia, exalta a Dios porque Cristo es tu salvación. No sé si usted se da cuenta, pero el apóstol Pablo cuando habla del Evangelio siempre hay una actitud de acción de gracias. O sea, Pablo está adorando a Dios. Dice, gracias a Dios, versículo 12. Y luego dice, versículo 17, por tanto, al Rey de los siglos sea toda honra, toda gloria y toda alabanza. Esta es la base del contentamiento. La base del contentamiento es reconocer, entender que Cristo es nuestra salvación. De que quizás sí perdimos el trabajo, posiblemente en este momento no esté la nevera llena, todo está complicado, estás enfermo. Sí, son dificultades, entiendo, hacen la vida difícil, pero aún así no es ocasión para que tu gozo, el verdadero gozo, se vaya de tu vida. Porque si no tienes nada, pero tienes a Cristo, lo tienes todo. Cristo es nuestra salvación. Y por último, amigo, aquí presente, amigo, como vimos en el pasaje anterior, la ley te va a condenar eternamente. ¿Sí? La ley te va a condenar. Pablo lo dijo en el versículo pasado. Pero los fornicarios, los que se echan con hombres, los que trafican hombres, los mentirosos, los perjuros, todos los que vayan en contra de la sana doctrina, ellos serán condenados. Van a experimentar la ira de Dios. Pero déjame decirte, amigo, que Cristo te puede librar de ella. Entiéndelo, Cristo es la solución a tu mayor problema. Si crees en Él, en Cristo, vas a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque creer en Cristo es tener vida eterna. Pablo lo dijo. Cristo ha alcanzado, Cristo me ha cambiado, a pesar de que era el peor pecador de todos. ¿Para qué? Para que su clemencia, para que su gracia se revelara y se mostrara a los hombres. Para aquellos que habrían de creer en Él para vida. Así que, hermano y amigo, en Cristo hay salvación. En Cristo está la gracia, amigo, que necesitas para salvarte la ira de Dios. Pero también, hermano, en Cristo está la gracia suficiente para que vivas honrando y glorificando el nombre de nuestro Señor.